Buenas tardes, yo soy el doctor Cirilo del Hospital del Trabajador y de la Clínica Universidad de los Andes. Vamos a hablar sobre dolor axial irradiado de columna vertebral en esta pequeña presentación. Los objetivos van a ser entender la historia natural del dolor axial, identificar los diferentes tipos de dolor y buscar signos de alarma, reconocer diagnósticos diferenciales espinales y extraespinales, poder realizar el primer enfrentamiento y tratamiento médico de estas situaciones y dar recomendaciones al paciente para su educación y para evitar que esto sea crónico. Sabemos que el dolor es aquel que está localizado a nivel del esqueleto axial, que puede ser lumbar cuando está entre el borde inferior de la última costilla y la región glútea inferior, o cervical en el caso de lo que actúe sobre la región posterior del cuello, ya sea del occipital hasta la región de los hombros. Sabemos que son de origen multifactorial y sobre todo teniendo en cuenta el dolor lumbar, se da en el 80% en algún momento de su vida, el 85% resuelve al cabo de 4 a 6 semanas, y es más frecuente entre los 20 y los 50 años. Con respecto al dolor cervical, sabemos que es menos frecuente que la patología lumbar. Sus síntomas también se presentan en formas episódicas o por brotes, y también son muy favorables y en pocos días ya mejoran. Los diferentes orígenes del dolor, cuando hablamos de lo etiológico o de lo orgánico, sabemos que puede ser de tipo radicular o del dolor esclerotógeno. El dolor radicular sabemos que puede pasar por compresiones a nivel de las raíces que van saliendo por las diferentes foráminas, tanto a nivel de la columna cervical como la imagen de la derecha arriba, o de la columna lumbar como la imagen del centro abajo. El dolor esclerotógeno puede darse en diferentes estructuras, como puede ser a nivel de los músculos, a nivel de las facetas articulares, a nivel de los discos, y justamente puede ser a nivel de las diferentes estructuras y ser de origen multifactorial, como dijimos al principio de la presentación. Es decir, todos pueden tener que ver y tener algo de presencia en el origen del dolor. Dentro de la fisiopatología sabemos que el dolor se va a producir por una cuestión mecánica, por una situación a nivel del sistema nervioso central y también por un aspecto químico. En la mecánica sabemos que se da a través de los mecanorreceptores, a través de la distensión capsular, en el caso de las articulaciones lumbares o cervicales, o por inestabilidad de los diferentes segmentos, que esto ya es mucho más materia del subespecialista, pero que la inestabilidad como tal habla de la biomecánica que puede producir síntomas permanentes o también en forma de episodios. También a nivel del sistema nervioso central puede actuar a diferentes ámbitos, por ejemplo en los factores psíquicos, en los socioculturales, a través de las endorfinas o a través de la actividad química, con el daño tisular o la filtración a través de los neuropéptidos. Nosotros tenemos que clasificar el dolor en diferentes situaciones. Por ejemplo, con respecto a la duración, sabemos que es el agudo cuando es menor de 6 semanas o crónico cuando es más de 12 semanas. Según la etiología o según la forma de presentación puede ser mecánico o no mecánico, y según el manejo o el diagnóstico sindromático, a nivel lumbar nosotros vamos a poder dividir en el síndrome de dolor lumbar puro, en la lumbocolalgia o la ciática, el dolor lumbar facetario, el síndrome de dolor lumbar de claudicación neural, que es la famosa claudicación neurogénica por estenosis del canal lumbar, y el síndrome de dolor lumbar atípico, que ya va más ligado a todo lo que es patologías extraespinales. Y con respecto al cervical, tenemos que hablar que puede ser el dolor cervical axial, la cervicobraquialgia, que está más ligada a las hernias o a las estenosis a nivel de la columna cervical, dolor occipital, dolor dorsal o las famosas cefaleas, que también las podemos encontrar como cefaleas occipitales como causa también de dolor cervical axial. Nuestro primer enfrentamiento y el manejo debe ser sindromático. Este paciente hay que hacer una anamnesis completa, hay que buscar sus antecedentes personales, ver también los antecedentes familiares, no solamente quedarnos con lo que el paciente tiene, sino también con todo lo que tenga que ver con la familia, antecedentes de cáncer, antecedentes de otras patologías, porque también son datos muy importantes en nuestra primera impresión. El dolor, siempre buscar el dolor, qué tipo de dolor tiene, si es mecánico o no mecánico, la intensidad, con qué baja, con qué empeora, si es en reposo, qué localización tiene, qué radiación tiene. Es fundamental entender que el dolor, hay que preguntar todas estas características para nosotros también ir construyendo en nuestra cabeza qué tipo de dolor tiene. Y siempre buscar síntomas neurológicos. Estamos hablando de estructuras que están cercanas a estructuras neurales, entonces pueden tener complicaciones o sintomatología neurológica que nosotros muchas veces no la vamos a encontrar si no la buscamos. Por lo tanto, el examen neurológico también es relevante. Las red flags, todas las conocemos, es importante tenerlas en cuenta, sobre todo para saber qué pacientes yo voy a tener que estudiar. Y las yellow flags son más que nada para evaluar, una vez que el paciente tiene dolor, si este paciente tiene chances de ser
crónico de perpetuarse en su sintomatología y nosotros poder encontrar esas pequeñas informaciones que nos puede dar el paciente o que nosotros podemos sacarle para evitar que llegue a ser crónico, para evitar que se perpetúe en esta sintomatología. Las red flags, dentro de las hay varias, pero las más importantes son estas. Son pacientes menores de 18 años a mayores de 65 años, pacientes que han tenido baja de peso, antecedentes de cáncer, personales o familiares, fiebre, la inmunosupresión, el uso de drogas intravenosas, el trauma previo, el uso de corticoides o el cambio en hábito esfincteriano, es decir, alteraciones neurológicas que nosotros podemos llegar a encontrar. Nosotros sabemos que dentro de las red flags, si queremos hablar o descubrir alguna sospecha de lesión traumática, tengo que preguntar sobre el trauma severo, el trauma de alta energía, el trauma menor en un paciente adulto mayor o con una sospecha de osteoporosis. Estos pacientes, por mínimos esfuerzos o un trauma, pueden producir fracturas, o sea que es importante también indagar sobre eso. Y terapia sistémica con corticoides, que también pueden llevar a pacientes con una fragilidad del esqueleto. Si hablamos de la sospecha de tumor, ¿qué datos son importantes? La edad avanzada, obviamente mayor a 50 años, eso es un dato importante. También el hecho de que sean menores de 15 a 10 años y dolor lumbar hace sospechar algo más tumoral. Pacientes con síntomas B, claramente puede ser algo relacionado a lo tumoral, o un dolor intenso nocturno que no se dé con ningún tipo de analgésico y que es en reposo y permanente. Cuando hablamos de sospecha de infección, tenemos que hablar del abuso de drogas endovenosas o la inmunosupresión, también como fuentes importantes de causas de dolor lumbar o dolor axial de tipo infecciosa, y sospecha de radiculopatía o síndrome de Caudequina o mismo la claudicación, cuando hablamos de pacientes que nosotros tenemos que estudiar por sintomatología neurológica. Las yellow flags no nos vamos a entrar de lleno en este tema porque esto es más que nada para el manejo del especialista o el subespecialista, porque son pacientes que ya tienen el dolor, que tienen chances de serlo crónico, pero es importante destacar algunas de ellas. Por ejemplo, la depresión, pacientes que tienen una actividad pasiva o pacientes que tienen tendencia a la somatización, ya cuestiones de su personalidad. Hay que localizar estos pacientes o localizar estos signos de estos pacientes y poder saber que ellos pueden llegar a necesitar psicoterapia desde el inicio de un tratamiento. Pasando de la anamnesis al examen físico, siempre observar al paciente desde que ingresa. Por algo puse esas fotos que están a su derecha, porque es importante que muchos de estos pacientes, sobre todo los degenerativos, vienen ya con posturas de esa que estamos viendo ahí. Es importante ver la marcha, ver cómo ingresa el paciente a la consulta, ver si ingresa en silla de ruedas, si utiliza bastón, qué tipo de ortesis está utilizando. La actitud corporal, ver si tiene claudicación o no, es decir, si camina poco y al poco tiempo ya quiere sentarse. Ver qué posturas antálgicas toma, si con troncoflexión, con tronco en extensión, lateralizado a la derecha o a la izquierda. Buscar puntos de rigidez o contractura muscular, buscar el signo de taconeo, puntos dolorosos para descartar otras patologías, y como dije antes, un examen neurológico completo. El examen neurológico va a ser clave como para poder descartar patologías que pueden llegar a ser graves a largo plazo o que pueden llegar a tener alguna consecuencia en el estatus neurológico del paciente. Dentro de los diagnósticos diferenciales es importante hablar que cuando hablamos del dolor lumbar lo vamos a dividir en el tipo de dolor o la etiología, como lo dijimos al principio, si es mecánico o no mecánico. Dentro del mecánico, como ven ahí, el 97% de las veces es de este tipo, entonces es lo más frecuente. Hay que dividirlo en diferentes opciones. El idiopático o musculoesquelético se da en el 70% de las veces. La enfermedad degenerativa discalofasciaria en el 10% de las veces. De hecho, hay muchos pacientes que tienen enfermedad degenerativa discalofasciaria y no tienen ninguna sintomatología. El disco vertebral alienado es otra causa. La fractura osteoporótica por compresión también es otra causa de dolor lumbar y es de tipo mecánica. Y entre otras que también podemos nombrar más adelante. Dentro del no mecánico es ese pequeño porcentaje, del 3%. Generalmente lo vamos a dividir en extravertebral o referido, o el que es vertebral, que es solamente el 1%. Dentro del extravertebral o referido estamos hablando de todo aquello que puede producir dolor que no sea de la columna, que no sea de la zona donde nosotros estamos estudiando. Es decir, puede ser lo renal, puede ser lo gastrointestinal, puede ser órganos pélvicos. Es decir, aquí hay que hablar en forma y evaluar al paciente en una forma mucho más global y no concentrarse solamente en lo que puede ser columna, lo que produzca dolor. Y dentro de las causas de dolores no mecánicos de tipo vertebral, que solamente hablamos de un pequeño porcentaje, sí tener en cuenta las neoplasias, lo inflamatorio y las infecciones, como ya vimos previamente con las famosas red flags. En la columna cervical lo dividimos de otra manera. Esto es un esquema un poquito más práctico y no en mecánico y no mecánico, sino en si son neurológicas, musculoesqueléticas u otras. Dentro de las neurológicas hablamos de la patología cervical, que son diferentes cosas que nos pueden producir
dolor axial o cervicalgia, como es la espondilosis, como es la radiculopatía, que también puede cursar con cervicalgia, la mielopatía en menor cantidad de veces, y una hernia del disco intervertebral. Dentro de las neurológicas también, la compresión del nervio periférico podrían llegar a producir cervicalgia, pero generalmente ellos van a producir un diagnóstico diferencial más importante de la cervicobraquialgia. Y lo mismo con las neuropatías. Las neuropatías, los atrapamientos periféricos van a ser más que nada teniendo en cuenta cuando hablamos de cervicobraquialgia, no tanto de dolor cervical axial. En las musculoesqueléticas sí también tenemos que tener en cuenta los síndromes miofaciales, que son frecuentes, la cintura escapular con las patologías del manguito rotador, el hombro y el codo. Todas estas patologías, sumado a las que dijimos previamente, son diagnósticos diferenciales de la cervicobraquialgia, pero muchas veces también comienzan de esta manera para diagnósticos diferenciales del dolor cervical o la cervicalgia pura. Entre nosotros encontramos todos los diagnósticos diferenciales de tumores, de lo infeccioso, los traumas, hidrovascular, que eso vamos a ir viendo dependiendo de la anamnesis y el examen físico hacia dónde nos dirige nuestro diagnóstico. ¿Cómo nos enfrentamos a estos pacientes? Inicialmente el tratamiento sintomático, a menos que tengamos otra opción, hay que empezar a manejarlo con analgésicos, antiinflamatorios, un reposo relativo, medidas físicas locales para aliviar los dolores y la intervención farmacológica que vamos a tratar en unos instantes. La terapia física también puede ser una opción, la terapia psicológica, como dijimos recién, en pacientes que tengan yellow flags positivas, pueden ser de inicio temprano. El ejercicio, claramente entender que el ejercicio es la base para evitar que estos dolores sean crónicos y se perpetúen. Y la medicina alternativa también aparece como opción y como algo de evidencia científica existe. Las intervenciones farmacológicas son varias las opciones que tenemos. Los AINES siempre son nuestro primer caballito de batalla. Nosotros podemos tratar a estos pacientes con diferentes tipos antiinflamatorios, también con analgésicos no opioides y con antidepresivos en casos de que sean pacientes que tengan dolores crónicos o dolores neuropáticos, que nosotros queramos empezar a desarrollar ese manejo desde el inicio. También tenemos los relajantes musculares. Estos relajantes musculares generalmente los utilizamos en combinación con antiinflamatorios de uso nocturno para evitar justamente caídas, sobre todo pacientes añosos, o evitar también estos cuadros de estupor al otro día, que están bien cansados y que están más mareados. El uso de corticoides, los corticoides, si bien tienen un uso mayor en lo que es el dolor de tipo radicular, tanto en la cervicobraquialgia como en la lumbociática, los corticoides también se utilizan mucho como depósito, como la betamethasona desde el inicio del tratamiento cuando es un dolor muy agudo, o inclusive en urgencia también como dexametasona. Son un arsenal o una opción muy buena en el arsenal terapéutico desde lo medicamentoso. Y los antiepilépticos también como otra opción en el caso de los dolores neuropáticos. Cuando hablamos de inmovilizaciones, bueno, a nivel cervical, claramente el cordón cervical puede funcionar un tiempo como para hacer un alivio sintomático, relajación muscular, evitar espasmo muscular, y en algunos casos alivia la compresión de la raíz, pero no se utiliza más de 2 semanas para evitar atrofia, justamente, y para evitar también esa dependencia que genera tanto el collar como las fajas o los corsés, sin ningún tipo de patología específica como fracturas para utilizar. La rehabilitación multidisciplinaria es fundamental. Estos pacientes hay que abarcarlos desde el inicio como algo traumatológico, pero también pueden ser necesarios otros especialistas, como son también los terapeutas ocupacionales, los fisioterapeutas, los fisiatras, entre otros, como también la psicoterapia. El ejercicio es muy importante, hay que mantener siempre activos estos pacientes. Hay algo de evidencia sobre yoga que podría llegar a sustentar también el uso de la misma como para el manejo o para evitar recidivas o recaídas del dolor lumbar. Entonces, y el ejercicio siempre hay que fomentarlo. Dentro de la medicina alternativa está la manipulación espinal, la acupuntura o el masaje, y de las modalidades físicas pasivas tenemos todo lo que se utiliza en la terapia física y en la fisioterapia, en la kinesiología, como el calor, el frío, ultrasonido, el TENS, onda corta, tracción, o inclusive todo lo que sea el soporte lumbar. Todo esto lleva a justamente mejorar la capacidad muscular del paciente y la estabilización lumbopélvica en el caso del lumbar, o la estabilización cervical a nivel de la cervicalgia axial. El manejo siempre debe ser sintomático, como dijimos al principio, se hace una reevaluación a los 7 días desde que nosotros comenzamos el tratamiento, y si el paciente mejora, este esquema se puede mantener por unas 3 semanas más, siempre y cuando exista o no existan red flags positivos. Si persiste el síntoma o presenta algunos red flags positivos, ahí sí conviene empezar a buscar el diagnóstico etiológico, y es donde nosotros tenemos que empezar a ver la posibilidad de estudiar a estos pacientes.
Este estudio dirigido va a ir sobre todo al dolor lumbar atípico, cuando habíamos hablado de causas extraespinales, presencia de red flags, presencia de patología, como dijimos recién, que no tenga que ver con la columna, o sin mejoría luego de un mes de este tratamiento. Los estudios de imágenes siempre comenzamos con radiografías, como pueden ser las radiografías de columna cervical, API lateral, la cual, por ejemplo, en este caso podemos ver una espondilosis o unos daños facetarios, signos degenerativos, o esta transoral como para ver también las articulaciones C0, C1 o C2. Cuando hablamos de las radiografías de columna total, como vemos ahí en el centro de la pantalla, es más que nada para buscar problemas de alineación o fracturas que pueden haber pasado inadvertidas en pacientes dañosos, u otro tipo de patologías que se pueden encontrar en la columna toracolumbar o dorsal, y también la focalizada a nivel lumbar, como estamos viendo hacia su derecha. También nos permite ver alineación, nos permite ver las articulaciones, nos permite ver también la estructura ósea, y poder también descartar grandes patologías. En las radiografías de columna lumbar lateral, como las que estamos viendo en estas dos, buscar siempre signos como los que estamos viendo abajo, entre la cuarta y la quinta y el sacro, las discopatías, o la espondiloartrosis, que se presenta también a nivel de las facetas articulares, y también problemas de alineación, o lesiones o fracturas, o descartar lesiones traumáticas. Esto como el primer abordaje al paciente desde el punto de vista de lo imagenológico. La resonancia es mucho más útil. Ya esta resonancia nosotros la vamos a pedir, sobre todo teniendo en cuenta un contexto neurológico, ya cuando el paciente tiene algún déficit o cuando el paciente ya tiene todos los otros estudios y no hemos sacado ninguna información importante. Por ejemplo, en una columna cervical, como lo que estamos viendo al centro, vemos el canal medular, que está estenótico, que tiene unas discopatías en varios niveles, y hasta una cifosis en la zona cervical media. O la imagen a la derecha, donde vemos la columna lumbar en un corte sagital y vemos una hernia bien grande a nivel de la cuarta lumbar con la quinta, con una cifosis segmentaria y con signos de inestabilidad. Esto ya nos está aportando más información no solamente de la estructura ósea, sino también de las partes blandas. Esta es una guía interesante donde a ustedes les va a quedar como para saber qué tipo de pacientes tengo y cuáles voy a estudiar. Por ejemplo, en el caso de las radiografías y el VHS, nosotros vamos a pedir para pacientes que tengan factores de riesgo o mayores para cáncer, o en el caso de resonancia, pacientes que tengan una sospecha de infección espinal, signos de síndrome de Caudequina o un déficit neurológico severo. En estos casos, esta diapositiva es importante porque aquí la imagenología va a llegar en forma inmediata, es decir, nosotros tenemos que tener este sentido de la alerta y pedirlo. ¿Qué paciente nosotros podemos hacer una imagen diferida y posterior al tratamiento? Radiografías o laboratorios en el caso de factores de riesgo menores para cáncer, factores de riesgo para artritis inflamatoria, o factores de riesgo para fractura vertebral por compresión. Son pacientes que tal vez uno debería pedirlo después del tratamiento siempre y cuando lo mejoró, aunque los factores de riesgo para fractura vertebral por compresión, habiendo existido algún mínimo trauma, uno podría también pedir desde el inicio. Y en el caso de la resonancia magnética, pacientes que tengan signos de radiculopatía, pacientes que tengan signos de estenosis final, inclusive pacientes que no hayan mejorado con el tratamiento. Y no realizar imágenes en qué pacientes, en lo que mejora o resolución del dolor posterior al tratamiento, o pacientes que tengan imágenes previas sin cambios en la sintomatología. Es decir, para resumir eso, pacientes que no ha habido cambio en la situación clínica y las imágenes previas eran normales. Ese paciente no amerita hacer estudios porque no nos va a dar ningún cambio en la conducta. El tratamiento quirúrgico va a depender exclusivamente del diagnóstico etiológico. Esto ya va más para el especialista y el subespecialista. Y es de resolución por parte exclusivamente de los cirujanos. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos, un bloqueo facetario a su izquierda o ya cirugía abierta a su derecha, que son las diferentes opciones que nosotros vamos a manejar. Las infiltraciones son útiles, sobre todo desde el punto de vista diagnóstico, porque nos permiten saber si este dolor es facetario, discogénico, y en algún caso también pueden ser útiles desde lo terapéutico. La indicación quirúrgica absoluta está dada en los síndromes de Caudequina, pacientes que tienen déficit neurológico progresivo o pacientes que tienen falta de tratamiento médico. ¿Qué le vamos a decir nosotros al paciente? Entonces siempre hablar de diferentes pilares. Yo siempre hablo de 4 pilares, pero es muy importante hablar de también el hecho de que no el reposo absoluto, pero eso ya a largo plazo. Evitar el tabaco, evitar el alcohol, esto aumenta la degeneración grasa y esto debilitaría mucho la capacidad muscular que el paciente tiene. La cama lo mismo, la cama puede ser el primer, segundo día, tercer día, pero tratar de darle al paciente ánimo para que se levante y que no esté haciendo reposo absoluto. Peso, obviamente pacientes deben bajar de peso y deben tener un peso adecuado porque eso sobrecarga la columna lumbar, no tanto la columna cervical, pero sí la columna lumbar. Y eso también aumenta la sintomatología. Y el ejercicio, tratar de tener conductas de que 2, 3 a 4 veces por semana deben hacer ejercicios para lo mismo, para mantener buena tonificación abdominal, buen equilibrio espinopélvico y
tener la posibilidad de que este paciente no haga recaídas o no se perpetúe en el dolor lumbar. Entonces, siempre que se descarten otras causas, hay que reiniciar las actividades de la vida diaria lo antes posible, evitar el reposo en cama e informarle al paciente que el dolor es generalmente benigno y reversible y que es autolimitado, pero hay que hacer un buen cuidado de las cosas. La intensidad del dolor no es signo de alarma. Ese paciente que le dolió mucho al principio se queda muy asustado, pero si el paciente mejoró, hay que darle esa tranquilidad, que generalmente mejoran a pesar de la intensidad. Puede ser recurrente y ahí es donde insistimos sobre las yellow flags y también insistimos sobre las capacidades del paciente para después llevar a cabo una vida deportiva y saludable. Y los estudios de imágenes son de poca utilidad. Sabemos y lo hemos marcado que son casos específicos donde hay que pedirlo y no es siempre justificado pedir estudios desde el inicio. Hay que son casos marcados. Entre las diferentes guías se ha llevado a diferentes consensos, justamente, descartar diagnósticos y educar al paciente es el punto clave e importante. Vuelta rápida a la actividad laboral, eso es fundamental también, y evitar el uso de estudios de imágenes en abundancia. La actividad deportiva es importante, como lo hemos marcado, y evitar el uso de opioides, porque estos opioides también han demostrado en diferentes estudios de la literatura tener peor outcome a largo plazo. ¿Qué mensaje nosotros nos podríamos llevar a la casa ya como alumnos y como futuros médicos? Es que el dolor axial, tanto cervical como lumbar, es generalmente benigno y de corta evolución. Puede durar entre 4 a 6 semanas, inclusive con tratamiento, o menos. Entonces, ese mensaje es importante. Fundamental conocer los signos de alarma y los diagnósticos diferenciales, entender estos cuadros donde hay un abanico grande de patologías que están relacionadas con el dolor axial, sobre todo entender que las patologías generalmente son benignas y son hasta autolimitados desde el punto de vista del síntoma, pero que existen cosas graves, y eso es importante tenerlo como en el libreto. Primero, el tratamiento debe ser sintomático y debe haber un seguimiento adecuado de este paciente, y lo más importante, educar al paciente sobre sus cuidados, que es la mejor prevención que vamos a obtener para que el paciente no caiga de vuelta sobre la misma sintomatología y que el paciente también sienta confianza en el médico y sienta confianza en su tratamiento. Muchas gracias.